Pues hola amigos de Lounge México, hoy nos encontramos, tenemos una invitada muy especial con una historia súper interesante. Ella es Andrea Farril, es ex reina de belleza, directora de una fundación, Fundación Alive. Tiene una historia muy importante que nos gustaría compartir con ustedes. Andrea, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias Arturo. Me encanta estar aquí contigo, con todos ustedes que nos escuchan desde casita o desde donde sea que estén y nada, platicar sobre todo lo que traemos por acá de una gran conversación. Oye, Andrea, quisiera primero hablar acerca de tu vida como reina de belleza. Ok, sí. Quisiera que me platicaras cómo nació pues estas ganas, esta idea desde chiquita o a lo mejor tus familiares, tus papás te inculcaron esto. Cuéntame cómo nació. Sí, bueno, de chiquita creo que es como el sueño de la mayoría de las niñas, ¿no? El ver estas cámaras, el ver estos vestidos, la pasarela, tanto flash que te llama la atención. Y desde muy chiquita me gustaba ver estos certámenes de belleza. Me gustaba cómo representaban a la mujer, cómo la mujer podía como transmitir un mensaje muy fuerte y muy poderoso a través de una proyección que era, bueno, enorme, ¿no? Distintos canales, muchísima televisión, muchísima pasarela, la parte del maquillaje, todo eso me encantaba y era lo que me atrapaba de primer momento. Pero ya después, mientras crecí, que me empecé como a adentrar ahí en un tema de modelaje, fotos, tal, decía, siento que todo esto que veo me queda un poco como vacío, como que le hace falta algo más allá de caminar en una pasarela, en un escenario, de ponerte ropa y mostrar ciertos vestidos o de poder estar con una corona representando a un estado. Me hace falta algo más. Y me empecé a adentrar mucho específicamente en este tema de certámenes porque me di cuenta que iba más allá de lo que se veía y es realmente una plataforma para que las mujeres puedan alzar su voz y puedan hablar de temas que son difíciles de platicar, que no a cualquier persona le gusta escuchar, pero con una postura muy firme y muy sólida porque al final tienes esa voz y tienes ese poder a través de esa plataforma. Mi pregunta siguiente era mucho más, más light, pero me llama mucho la atención lo que estás diciendo. ¿Cuáles son esos mensajes que tú te gustaría tocar o amplificar ya con una voz de ser reina de belleza, ¿no? Claro, yo creo que algo que me tocó específicamente en mi generación fue todo este boom del empoderamiento femenino y del cambio que hoy en día estamos viviendo en pleno siglo XXI, donde estamos transicionando como mujeres y no solamente tenemos en nuestra meta o en nuestros planes, que también está súper bien, tener una familia, tener hijos, tener una pareja, pero aparte de eso tenemos ese bono o ese complemento de también querer ser directoras, de querer emprender, de querer ayudar, porque también es parte de un certamen de belleza el tener una causa social y hacer algo por tu país, hacer algo por este mundo y un mensaje que no solamente sea de lo que uno habla, sino también cómo uno actúa en su día a día. ¿Y eso lo descubriste antes del certamen o lo que te quiero preguntar es cómo nació toda esta inercia de la que hoy hablas del empoderamiento femenino, de todo este camino que te trazaste? O sea, ¿eso nació antes? O sea, cuando eras muy chiquita, ¿lo veías o fue algo que fue surgiendo sobre la marcha y decir, oye, esto me puede latir, esto me puede hacer como una bandera para poner mi granito de arena? Exactamente. Fue un camino de evolución, porque claro, desde chiquita era esa ilusión de decir, me quiero maquillar, quiero estar acá, quiero usar una corona, quiero que me vean usar este vestido y al final es como esa visibilidad que te da. En el camino era donde yo sentía que quedaba un poco corto, como bueno, pero esto se trata nada más de esto. Por ejemplo, la industria del modelaje es nada más ser una cara bonita, posar para una revista, mostrar atuendos, ropa, que es increíble, pero yo quería algo más. Y es ahí donde me empiezo a adentrar en todo el mundo de los certámenes y con falsos prejuicios o con ideas que se tenían en ese momento de decir, ay, tú eres reina de belleza, ay, qué triste, pues esperemos que encuentres marido. Y comentarios así al aire que me aventaban que yo decía, a ver,
¿Cómo? ¿En qué momento uno está con el otro de que yo vengo a ser reina para encontrar un esposo? Mi objetivo no es ese. Entonces decidí no creer, no confiar, no escuchar esas palabras de alrededor porque al final te generan ruido en la mente y adentrarme en ese mundo y decir, voy a retar al mundo, voy a ver realmente qué me puede ofrecer este mundo y que al final yo soy fiel creyente de que no importa la industria que tomes o el giro que tomes, si tienes claros tus objetivos y tu meta, tú tienes el poder de guiar tu camino a llegar a ese lugar donde quieres estar. ¿Qué idea equivocada crees que tiene la gente sobre estos certámenes o sobre la gente como tú que me estás platicando Sí. de la gente que se dedica pues, a prepararse para ser reina de belleza? A ver, muchísimas ideas entre las que más me sonaban y me sonaban no solamente en familiares y amigos, sino también en personas que yo no conocía, pero que virtualmente y a través de medios de redes sociales pues se la pasaban comentando u opinando. Entre ellos estaba el típico de seguramente se quiere casar y quiere ya simplemente encontrar un marido en este medio porque quiere ser vista y quiere que alguien la elija, ¿no? Y bueno, me voy a casar con esta mujer. Otro comentario que tampoco tiene nada que ver era que solamente nos encargábamos de aprender a usar unos tacones y caminar y maquillarnos y vernos bonitas todo el tiempo y saludar que el corto, corto, largo. Y esa era nuestra misión. Y eso era lo único que teníamos que aprender cuando me di cuenta que es mucho más profundo y mucho más allá de lo que tú ves en una cámara o de lo que tú proyectas en una conversación. Tiene un sentido mucho más profundo del que la gente se imagina. Atrás de eso, los que hemos vivido de cerca, pues convivir con artistas, con modelos, Sí. con cantantes, que pues, obviamente su físico es muy importante, vemos una disciplina que las cámaras no, muchas veces o los medios no reflejan. Cuéntame cómo era tu rutina, cómo era tu vivir en esos momentos, ¿qué hacías para...? Ay, Dios, esto es una conversación muy, muy chistosa porque de hecho yo cuando estuve en el concurso siendo reina de belleza yo nunca dejé de trabajar. Porque aparte de esta versión de mí que busca superarse y aprender y que quería estar en el medio y que quería representar a su estado, yo decía, yo quiero seguir aprendiendo y yo quiero seguir preparándome en mi trayectoria profesional, ¿no? Siempre he estado muy metida en toda la industria tecnológica, en todo lo que tiene que ver con innovación, proyectos nuevos, optimizaciones, todo eso siempre he estado muy, muy de cerca y nunca quise dejar un mundo por el otro porque yo confiaba, creía y hoy en día sé que no son mundos opuestos, no pelean entre ellos. Ahora, por otra parte, no lograba tener un buen balance de vida porque, claro, me despertaba a las 5 de la mañana porque podía ser que tenía una sesión de fotos a las 8, entonces yo a las 6 ya tenía que estar en tema de maquillaje, peinado, en la locación, pruebas de vestido, después la sesión de fotos. Entre eso yo tenía mi laptop y seguía trabajando, respondiendo correos, viendo en qué más estábamos, terminaba la sesión. Después de eso era, bueno, volver a casa, seguir un poco como con el tema laboral. Luego venían las clases, que eran clases de oratoria en inglés. Teníamos clases también de identidad como de ti, de tu nombre, de cómo te quieres presentar en medios, de cuál es el sustento que tienes más allá de ser una reina de belleza. Proyecto social, teníamos también, tomamos inclusive un curso en ese momento en una universidad en donde era relacionado a todo el desarrollo y la creación del proyecto social. Y después de eso, bueno, intentar seguir con todo el tema del ejercicio, mis clases que sí de pilates, de yoga, ir al gimnasio y tener una vida sana. Y aparte, ver a mi familia y hablar con mis seres queridos. Entonces, era un desbalance muy fuerte en mi vida porque quería abarcar todo sin poder tener tantas manos y tantos cerebros y tanto corazón como para poder sostenerlo. Y no te puedo decir que era un camino fácil porque realmente me acostumbré durante una época de mi vida a dormir entre 5 horas y media todos los días. Dime algo, ya visto lo visto, si volvieras el tiempo atrás, ¿lo volverías a hacer? Claro que sí. Claro que sí. Eso no implica que en el futuro vaya a suceder, porque igual me han estado escribiendo mucho que vuelva a los certámenes de belleza, que vuelva a representar a México. Hoy en día no lo tengo en mis planes, pero definitivamente
si volviera al pasado y me volvieran a presentar esta oportunidad, la tomaría, porque siento que es parte de quién soy hoy. Dime algo, los certámenes de belleza siempre, o de un tiempo para acá, tienen ese estigma de que son buenos o malos según los ojos de quien los mire, ¿no? Claro, sí. Pero está esta corriente en la que hay mensajes de personas en las que no le dan tanta importancia al físico y por el contrario aprueban malas dietas y malos hábitos que al final del día crean enfermedades, ¿no? O sea, no es un tema de estética, pero yo lo tengo claro. ¿Cómo lo ves tú? Claro, como esta nueva tendencia que se está dando para poder decir, o bueno, siempre como que lo refuerzan, ¿no? Que cualquier cuerpo es bello, que la belleza tiene que ver mucho con quién la está analizando, ¿no? No es lo mismo una belleza latina, una belleza mexicana, a una belleza de Asia, son conceptos totalmente distintos. Y creo que cuando hablamos de lo que es saludable para la mujer, para cualquier persona, más allá de para la mujer, es el punto de partida de lo que es correcto y lo que es incorrecto, cuando hay un tema de salud de por medio. Entonces, mi opinión de ese tema es, a ver, cada cuerpo claro que es perfecto, cada cuerpo claro que es bello, hay ciertas características o ciertos temas genéticos o de metabolismo o de literalmente herencia, ¿no? Uno como que hereda su anatomía. Y creo que en esa línea puede caer una línea muy delgada entre amar un cuerpo a como es, a descuidar tu cuerpo con mala comida, con malos hábitos, que si las fiestas, el alcohol, todo ese tipo de cosas que pueden suceder alrededor, y si no cuidas tu cuerpo, bueno, tienen consecuencias. Ahí es donde yo sinceramente no apruebo esa parte. Yo creo que la salud es muy importante y claro, cuidarte a ti y cuidar tu cuerpo. Y ya eso me lleva a la siguiente sección de esta entrevista, y es que quiero hablar acerca de tu incidente, ¿no? Sí. Primero, cuéntanos, Andrea tuvo un derrame cerebral durante una estadía en San Miguel de Allende, me lo vas a contar tú. Correcto. Pero sí. quiero que me platiques, pues, ¿cómo recuerdas ese día? O sea, ¿recuerdas un día antes, una noche antes? Sí, claro. Hoy en día recuerdo absolutamente todo lo que pasó. Y de hecho fue muy curioso porque yo estuve en Mexicana Universal, pero yo iba a estar una generación antes. Okay. Y me iban a anunciar la segunda semana de enero de ese año. Entonces, ¿qué sucede? Que yo ya estaba preparándome, yo estaba tomando mis clases, estaba pues prácticamente con todo, muy a escondidas, porque era como la sorpresa de esa generación. Y muy normal, decido irme a pasar Año Nuevo a San Miguel de Allende. En ese momento era con una pareja con la que estaba, y fue un plan muy tranquilo, muy en familia, muy en el sentido de, ok, vamos a ir a cenar a este lugar, una buena cenita, festejamos Año Nuevo, y llegué a casa, volvimos a casa como por eso de las, no sé, 2:30 de la madrugada aproximadamente, un poquitín antes podrá haber sido. Me duermo y a las 3:30 aproximadamente fue cuando me desperté con un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, Arturo, que yo no te puedo explicar lo fuerte que se sentía. Era algo que me desorientaba. O sea, era un dolor inexplicable, a lo que procedo como a pararme de la cama, como intentar entender dónde estoy, qué es lo que está pasando. No tenía mucho contexto en ese momento de poder decir, como orientarme en el espacio, ¿no? De decir, estoy en este lugar, estoy pasando Año Nuevo. No tenía contexto de nada, solamente sentía muchísimo dolor. Y lo primero que intento hacer es como caminar hacia el baño. Y quería ir como por agua, entonces en ese caminar volteo al baño y cuando me veo al espejo no me reconozco, me veía totalmente gris, los labios como morados. Yo dije, no, bueno, es que yo no sé qué me está pasando, pero yo sentía que me estaba muriendo. Y es algo que uno no está preparado para vivir, es una sensación que se sale de lo común. Y también notaba que cuando caminaba al baño como que sentía esta sensación de que arrastraba una parte de mi cuerpo, como la parte del lado derecho.
pero como siempre he hecho mucho ejercicio, vivo con dolor de cuerpo, ¿no? Como que siempre tengo un músculo que digo, me duele por acá, ay, estoy del hombro, algo me duele. Entonces yo dije, bueno, puede ser que porque hice tenis, que por algún motivo como que estoy adolorida. No entendía nada, solamente sentía como una pesadez en la parte derecha del cuerpo. Y muy curioso, cuando volteé a ver mis manos, no veía ciertos dedos. Era como si unos dedos se hubieran desvanecido. Entonces yo me espanté, yo dije, bueno, perdí dedos, ¿qué me pasó? La visión del ojo derecho estaba totalmente atrofiada. Entonces no alcanzaba a ver bien y veía como ciertas líneas, como líneas de luz que me tapaban cierta visibilidad. Fue algo muy, muy raro en ese momento. Y ahí es donde me doy cuenta que algo no está bien. Dije, no, esto no es normal. Me acuerdo perfectamente que decidí cerrar la puerta porque yo dije, me voy a morir. O sea, yo sentía que me iba a morir. Y algo que no suelo platicar mucho porque esto toca temas como muy, muy sensibles en las personas, como este tema del más allá que hay por allá. Yo lo que sí puedo asegurar de mi experiencia fue que escuchaba a mucha gente cantar. Había como mucho ruido de fondo, como personas cantando, como una música, como si hubiera una fiesta. Yo decía, es que, claro, 1 de enero, hay una fiesta, como que hoy en día lo analizo y lo pienso así, como no, quizá había una fiesta de un vecino, tal, había algo. En ese momento yo escuchaba a la gente cantar y sentía muchísima paz, mucha tranquilidad. Y me senté en el piso del baño, volteé a ver como el techo y tenía los focos de las luces del baño y era una luz demasiado nítida, muy grande. Eso que dicen como de es la luz del túnel y todo este tipo de cosas. Yo no sé cómo es que la gente lo viva desde otra perspectiva, pero yo en ese momento veía que ese foco del baño era enorme, era inmenso. O sea, Dios mío, dije, aquí me voy a morir. O sea, este es mi momento. Y yo no quiero que nadie me vea, por eso decidí como que morirme solita en el baño, sentarme, sentir mucha paz. Y hay una sensación, hay un momento que yo le digo como el momento de la decisión, en donde sentí que tenía el poder de decidir si quería quedarme. Y sentía que iba a ser un reto. Sabía que no iba a ser fácil quedarme acá. Pero tenía algo en mí que me decía, no es el momento, no es ahora, no es. Y agarré fuerzas de Dios sabrá dónde, me paré y desperté a la persona con la que estaba. Y yo en mi mente le decía, mira, me duele la cabeza, no está bien, llévame al doctor, llévame al hospital. Y él no entendía nada. Yo balbuceaba y me decía, ¿qué dices? ¿Qué dices? Y en ese momento me acuerdo que lo que me entiende es que yo le digo, hay una fiesta, la gente canta. Y me dijo, ¿qué fiesta? No hay ruido, no hay música, no hay nada. Y yo, sí, cantan. Y más o menos las palabras que me salían, él alcanzó a escuchar que le dije, me voy a morir. Entonces esta persona se para, me trae agua, como que me lleva al baño otra vez, porque empecé a vomitar muchísimo. Ese es igual uno de los síntomas de un derrame cerebral, cuando empiezas a vomitar, lo de la visión, lo del dolor de cabeza, la movilidad de alguna parte del cuerpo. Y después de eso me decía como, ¿qué te pasa? Y yo, no sé, no entiendo, no podía hablar. Y él me decía, bueno, tranquila, puede ser que tuviste como muchas pesadillas, porque yo vivía, hoy en día ya no tantas, pero vivía con muchas pesadillas, que me despertaba como de, ay, soñé esto, soñé tal cosa. Entonces él decía, no, tuviste una pesadilla y seguramente algo te cayó mal de la comida, como que, no sé, el pescado estaba mal o lo que cenamos, la carne, algo estaba mal. Claro, porque 23 años, una mujer saludable, él estuvo conmigo en la cena, como que dijo, bueno, esta niña se habrá tomado una copa de vino en toda la noche, no hay algo que la haya hecho estar así como está, o sea, nada fuera de lo común y del plan que habíamos tenido. Y él es que me da mucha risa porque hoy en día lo veo y digo, Dios mío, ¿cómo es que esta persona haya podido hacer eso? Él me lleva a la cama y me dice, mira, te voy a poner una meditación, tú tranquila, vamos a alinear tus chakras, ¿no? Todo va a estar bien, tú duérmete, tranquila. No lo culpo porque hoy en día pues hay muchísima desinformación de lo que son los derrames cerebrales y que esto le puede pasar a cualquier persona, a niños, adultos. Hay estadísticas que obviamente van más hacia la parte de la vejez, pero le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Y me lleva a la cama y pues bueno, yo me duermo, muy tranquila. Pero en ese momento no dijiste,
pues ya, o sea, es el final, aquí me quedo dormidita No, ahí y ya me no sigo. lo sentí. Ah, ya, o sea, ya había pasado el momento. Ya había pasado el momento. Yo creo que el momento que yo lo digo como el momento de la decisión, fue cuando estaba en el baño, sentada, viendo hacia arriba. Ahí fue muy claro. Fue muy claro como de, mira, decide, libérate, estás en paz, estás tranquila. Eso era lo que yo tenía muy seguro. Y la otra decía, me cuesta mucho trabajo quedarme. ¿Por qué? Porque esto es mucho dolor. Estoy experimentando mucho dolor físico, tengo mucho miedo. No sé qué me está pasando y me duele. Era una decisión que yo, si te soy sincera, Arturo, yo decía, no quiero tomar esto. O sea, para mí es más sencillo esto, pero hay algo más allá que yo decía, no es el momento, no es ahora. Así que con el dolor, con el miedo, la tristeza y todo lo que siento, me voy a parar de aquí y voy a despertar a este sujeto para que me ayude a saber qué está pasando. Que tampoco ayudó mucho, pero bueno, parte del plan. ¿Cuál fue, cuál consideras tú que haya sido el momento más difícil cuando ya entraste en ti? O sea, una vez ya estás en el hospital, porque tengo entendido, te llevan al hospital, te llevan a urgencias, no había gente que te cuidara por las fechas. Por la fecha. Y también sé que un doctor te dice, pues, es muy probable que mueras. Claro. ¿A quién vas a tener al lado? Algo así me platicaron. Cuéntame. Sí, totalmente. Mira, se tardaron 3 días en llevarme al hospital y no digo que haya sido por un tema de falta de toma de decisión, sino fueron distintos factores los que alteraron ese momento. El principal y el cual es súper importante es que en San Miguel de Allende intenté ir a un doctor, que digo, San Miguel, 1 de enero y sábado, difícil. Pero una vez llegando y trato de explicar lo que siento y me hace como distintas pruebas, claro, yo no veía bien, no pasaba, nada. A pesar de ser un médico y a pesar de que estaba en el tema de la salud y tiene su conocimiento y todo, tienden a juzgar por la situación. Porque se puede prestar a juzgar, a decir, una chava, 23 años, San Miguel de Allende, 1 de enero, seguramente está cruda. Seguramente consumió algo, seguramente tal cosa. Y se crean una serie de prejuicios que afectan tu vida para siempre. Y esta mujer fue como, no, tranquila, reposa. Y yo, bueno, ok. Si una doctora me hubiera dicho, vete directo al hospital ahorita mismo a Ciudad de México y hasta pide un helicóptero y tú tienes que llegar porque lo que estás presentando, estos síntomas, son de un derrame cerebral, mi historia hubiera cambiado. Pero todos me atendían con una sutileza de que no, es que esta niña seguramente está cruda, seguramente algo, seguramente tal. Y hay un prejuicio muy fuerte que hoy en día afecta en el resultado de un estudio o en el resultado de que tú puedas tomar una decisión a tiempo. Porque en los derrames cerebrales, cada segundo es... Cuenta. Sí, y es un tema de vida o muerte. Quisiera platicarte, y eso sería muy bueno que nos orientaras. Tú no eres médico, no eres doctor, no eres doctora. Sin embargo, tienes ya un poco de conocimiento porque a raíz de esto fundaste una fundación, realizaste una fundación que se encarga de ayudar a la gente. ¿Qué mensaje o cuáles son los síntomas que tú sabes, que tú conoces, que le puedan ayudar a la gente que está viviendo alrededor de una persona que está sufriendo uno de estos ataques y no confundamos una cruda o una empastillada con un ataque con un ataque cerebral, ¿no? Claro, total. ¿Cuáles los numerarías? Súper importante, visión de uno de los dos ojos, ya sea ojo derecho o ojo izquierdo, tener como afectaciones en la visión, movilidad en alguna de las extremidades del cuerpo, el dolor de cabeza que es extremo y siempre se presenta en todos los casos, es un dolor distinto, es un dolor insoportable y dificultad para hablar, pérdida del habla o afectaciones en el habla o la memoria. La memoria también es otro factor súper importante. Hacer algunas preguntas de dónde estamos, qué edad tienes, dónde trabajas. Preguntas que son del día a día, claves. Como obviedades, ¿no? Claro, obviedades son respuestas que te pueden decir si esto es un derrame cerebral y tienes que irte de emergencias al hospital. Ahora, ¿cuánto tiempo tomó tu recuperación ya en el hospital? Fue dentro del hospital, estuve 2 semanas aproximadamente, pero mi recuperación total integral, yo te podría decir que fueron 6 meses aproximadamente, porque claro, pasa todo esto, yo llego un poco tarde al hospital
Y cuando llego al hospital y me hacen los estudios, es ahí donde el doctor me dice, tienes un derrame cerebral hemorrágico. Yo no entendía, sinceramente, porque yo no sabía como que lo que me estaban comunicando. Me costaba mucho trabajo como entender o saber cuál era la profundidad de esa palabra. Y yo, ok, y mi mamá, que estaba en ese momento ahí, como que tal, empezó a llorar, el doctor se sintió muy mal por toda la situación, él también estaba llorando, me decía, es que eres muy joven, no entiendo cómo fue que te pasó todo esto. Fue un punto de quiebre muy fuerte, fue un punto de shock, un momento en el que yo sentía que ya estaba tranquila porque según yo ya había vivido mi momento de decisión, ¿no? Sentada en el baño diciendo yo me quedo. Y cuando el doctor te vuelve a decir, no, lo que tienes es muy grave y puede ser que mañana no despiertes, ¡pum!, es otro momento de shock. Estos momentos de shock te los llevas para toda tu vida. Y puede ser que una vez saliendo del hospital, cuando te dicen, ¿ya estás bien? Un ya estás bien no tiene una estadística, un número o un dato en concreto que te diga que vas a estar bien el resto de tu vida. Es decir, mis preguntas a los doctores, ¿voy a recuperar la memoria? ¿Voy a volver a hablar bien? ¿Voy a poder tener un trabajo? ¿Podré tener hijos? Porque claro, el embarazo es momentos de estrés y eso te puede generar otro derrame cerebral. ¿Voy a tener otro derrame cerebral? Y todas las respuestas eran, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que todo, puede ser que nada. No sabemos. Te voy a hacer una pregunta de esas con las que seguramente has lidiado, que pueden ser muy molestas, porque, Adelante. porque caen en estos estigmas de los que tú estás hablando. Pero por tu cabeza no cruzó la idea de que haberte exigido tanto en tantas disciplinas al mismo tiempo fue como hackeaste, o sea, sobrecargaste la maquinaria y fue consecuencia. Claro. Pasó muchas veces por mi cabeza y es algo que hoy en día también está comprobado. El estrés es una de las causas que puede detonar un derrame cerebral, puede aumentar la probabilidad. Ahora, esto no significa que todas las personas que se estresan lo van a tener, porque yo de pronto digo, oye, Elon Musk seguro que se estresa más que yo. Trump seguro que se estresa más que yo y muchas personas que tienen más responsabilidades que yo. Sí. ¿Por qué a mí sí y a ellos no? Ahora, la sutileza está en que hay personas que nacemos con una malformación congénita. ¿Y qué significa eso? Que hay una venita por ahí en tu cerebro que está muy débil y que un día si tú le pones mucha presión puede reventar. La presión puede ser el tabaquismo, puede ser el estrés, pueden ser distintos factores que te pueden causar que esa venita reviente. Y lo que es aún más interesante, Arturo, y que me metí mucho a esos temas como de bioneurodescodificación y todo lo que tiene que ver con el ser humano, pero como una parte más integral, no tan enfocado al tema médico, es que al final todos tenemos en nuestro código genético, en nuestro ADN, una pequeña probabilidad de tener muchísimas enfermedades allá afuera. ¿Por qué? Porque podemos tener un abuelo que alguna vez tuvo cáncer, un tío que tuvo diabetes, un primo lejano que tuvo un derrame cerebral. Entonces hay una carga en nuestro ADN que nos podría llegar a causar algo. Ahora, ¿qué es lo que lo activa? ¿Qué hacemos en nuestro día a día? ¿Qué comemos? ¿Qué decisiones tomamos? Nuestro entorno. Todo eso. Hay una de las causas de las enfermedades actuales que tiene que ver mucho con la alimentación. La alimentación que hoy tenemos, tristemente, pues es muy deficiente y por el contrario, los temas de azúcar en exceso y todas estas cosas que están envueltas en papel celofán, que puedes dejar ahí 3 meses y siguen así, perfectas, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Entonces, todo ese tipo de cosas influyen. Además de lo que yo he investigado es que pues, la falta de ejercicio, malos hábitos, creo que te llevan a tener... Dormir mal, por ejemplo. Por ejemplo, dormir mal. Una mala rutina del sueño. Mira, eso es algo que yo no me había tocado saber o a investigar acerca de eso. Pero una vez que pasa todo esto, ya pasaste por este momento difícil, te toma 6 meses. 6 meses de recuperación. Recuperación, pero... Primero quiero que me digas, ¿cuánto tiempo estuviste sin hablar? ¿Cuánto tiempo estuviste literalmente en la lona? Sí. Y después quiero que me contestes, ¿qué aprendiste de eso? ¿Qué te dejó el silencio? A ver, ahí va. 2 semanas en el hospital. Sí podía hablar, pero no encontraba las palabras.
De hecho, esto es afasia o agnosia del habla. No recuerdo bien cuál de estos dos, pero sé lo que es este objeto, sé para qué sirve, sé qué tiene adentro, pero no sé cuál es el nombre. Entonces, mi forma de comunicarme era muy compleja, porque me decían, ¿qué quieres desayunar? Y yo aparte soy bien picky con la comida. Entonces, yo, ¿cómo le explico que quiero huevos rancheros solo claras, bien cocidas, la tortilla sin freír? Si no sabía cómo se decían esas palabras. Entonces era un ir y venir, un juego de palabras, a veces hasta como adivinanzas entre mi mamá, mis amigas, bueno, literal hasta lo volvimos como una dinámica para poder verle el lado positivo, ¿no? Del que ganaba, se ganaba 100 pesos. Y a ver quién latinaba lo que Andrea quería decir. Eso me duró aproximadamente un mes, mes y medio. Iba disminuyendo poco a poco. Había veces que habían ciertas palabras que yo no recordaba. La palabra nopales, o sea, pasé 3 meses de terapia y yo decía, la cosa verde de la que siempre me olvido, nopales. Esa como que no se pegaba aquí en mi cerebro, como que esa no quería estar ahí. Todo lo demás yo te podría decir como un mes y medio, 2 meses para poder tener una comunicación muchísimo más fluida, mucho más normal, ¿no? Sentía que era como una niña de 4 años intentando hablar. Y también eso, mi vocabulario no era extenso, o sea, tenía ciertas palabras que ya me había aprendido y eran las que usaba. Y en ese tiempo te podría decir también, recuperé la parte de la fortaleza y control de la parte derecha de mi cuerpo. No fue como que yo me quedé paralizada en ningún momento, no fue como que una extremidad de pronto dejó de contestar. Sí contestaban, pero la comunicación entre lo que mi cerebro quería que mi brazo hiciera o mi pierna hiciera y lo que realmente hacían no estaba tan alineada. Entonces había veces que quería agarrar algo y se iba un poco la mano a otro lado. No tenía mucha fuerza en la parte derecha del cuerpo. Bueno, equilibrio, todo eso, yo creo que me habrá tomado 1 mes y medio, 2 meses. Y la parte más fuerte fue la parte psicológica. Ese fue un reto que a mí nadie me avisó que iba a venir. Nadie me dijo que yo iba a empezar a tener como estos ataques de ansiedad, estrés postraumático, depresión, ¿no? Que iban a venir después del evento, que yo no sabía ni a qué olía ni a cómo se comía. O sea, yo no entendía esto. Y después de esos, unos otros 3 mesecitos, vino la parte de reincorporación. Reincorporación al 100%. Yo le digo la reconexión a la parte espiritual. ¿Por qué? Porque sí me sentía muy desconectada de mí, me sentía muy lejana de Dios y yo soy una persona muy creyente, muy, muy espiritual, entonces hacía muchas preguntas que ningún estudio, ninguna resonancia magnética tenía las respuestas. ¿Por qué a mí te decías? Sí, claro, porque yo. O sea, y lo platicaba con algunos neurólogos y me decían, es que bueno, este tipo de derrame, como el que tú tienes en específico, porque aparte no era sujeto a operación, era por el nivel de profundidad que tenía, 7.5 centímetros, era muy profundo y era mejor no operarme. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que bueno, déjenla en revisión, en observación. Si esto se pone peor, vemos si lo operamos. Pero mientras tanto, pues un anticoagulante, un suero y así estuve durante 2 semanas. Y en un tema más espiritual, Sí. Yo comparto contigo, soy muy espiritual, ¿no? Yo creo en la energía, creo en Dios. Después la respuesta no te llegó sola de decir, pues mira, Dios al final del día me volvió a bendecir. Claro. Hoy estás normal. O sea, si ustedes ven a Andrea, que les vamos a pasar ahí, ¿no? En los videos, es que tú no puedes creer que haya tenido, bueno, ni gripa, güey. O sea, se ve que nunca Estamos te ha pasado al 100. nada en la mano. O sea, en la vida no te ha pasado nada malo. O sea, Totalmente. ¿estás de acuerdo? No, totalmente. Entonces, totalmente. esa nunca la viste como una respuesta a tu pregunta del por qué yo. Fíjate que no lo había pensado como tener una respuesta de decir hoy estoy al 100, sino fue una respuesta más enfocada a esto tuvo que haber pasado para hoy en día ser la Andrea que soy. Porque yo voy mucho bajo la premisa de que dejé a un lado la Andrea que era atrás. Intenté simplemente olvidarla porque me costaba mucho trabajo recordar todas mis memorias, recordar todo lo que me gustaba, todo lo que yo solía hacer, como tener un fino detalle de quién era Andrea. Y me frustró mucho por mucho tiempo y eso me causaba mucha ansiedad. Yo
Yo decía, no, ¿sabes qué? Voy a reinventar una Andrea nueva, con lo que tengo, con lo que sé, con lo que hoy en día estoy aprendiendo y me voy a agarrar de esto, de esta nueva versión de mí. Entonces, mi respuesta creo que estuvo más enfocada a decir, tiene sentido hoy en día. Todo lo que haya pasado y lo que tuve que haber vivido, hoy en día tiene un sentido y tiene un porqué más profundo que las preguntas que yo le hacía a Dios en ese momento. ¿Cómo nació la idea de crear una fundación dedicada al tema del derrame cerebral? De todo lo que me tocó vivir, de cada búsqueda de respuestas, de cada búsqueda de apoyo. Digo, yo soy muy bendecida porque tuve una red de apoyo muy fuerte, lo cual es súper importante para salir de un punto de quiebre. Digo, más allá de un derrame cerebral, tener esta red de apoyo es súper importante. Pero aún así me faltaban respuestas. Me faltaba más información, me faltaba el poder encontrar un lugar en donde sintiera que entendieran qué era lo que me estaba pasando, más allá de las terapias físicas, y que también me ofrecieran todo en un solo complemento. ¿Por qué? Porque en mi caso y en el caso de muchas personas que están recuperándose de un derrame cerebral, uno tiene que contratar a un terapeuta físico, ¿no? Que dependiendo de la gravedad de tu análisis, depende si necesitas terapia física en casa, porque puede ser que ni siquiera te puedas mover, o si ya te puedes trasladar y puedes llegar a la clínica a la terapia, o puedes entrar en terapia robótica. Entonces son distintas fases de una recuperación física. Luego tienes a uno de lenguaje y memoria. Luego yo usé a un psicólogo. Luego el tema de bolsa de trabajos incluyente, ¿no? Mi duda de voy a poder volver a trabajar o no, qué va a ser de mi vida. Y me hacía falta tener un lugar en donde pudiera encontrar todas esas, quizá no respuestas claras, pero todas esas manos o ese apoyo para hacer mis propias respuestas. ¿Qué tipo de apoyo ofrece tu fundación? Hoy en día hacemos prevención, apoyo y recuperación, pero el punto en el que más nos enfocamos y por el cual nace la fundación es tener un apoyo integral, porque no solamente va por un tema de terapias físicas o de lenguaje y de memoria, sino va también en tener ese soporte, esas terapias neuropsicológicas o psicológicas que te puedan ayudar a salir adelante, y también incluimos la parte espiritual, que es la reconexión con el propósito y sentido de vida. Para muchos es una bolsa de trabajos incluyente, para otros es Capital Semilla en sus emprendimientos, que los ayudamos con este tema del emprendimiento, y en el otro, bueno, también se pueden incluir a la fundación y apoyar dentro de la fundación. Dime una cosa, es como muy fácil para los demás, para los que estamos afuera, decir sí, el apoyo y todo esto, pero hablando de números, un promedio de una recuperación, de un derrame, un promedio, necesito saber cuánto cuesta, cuánto le cuesta a alguien, un pariente. Es que eso es carísimo. Hoy en día en México tenemos justo eso muy dividido, porque tienes un apoyo que es gratuito, pero que es de gobierno, y tienes una lista de espera de 6 meses. Y por otra parte tienes el apoyo privado, que van de sesiones que al mes, y nada más estoy hablando de terapia física, te pueden costar desde 20,000 pesos hasta 100,000 pesos, porque las terapias robóticas, las cuales dan un avance espectacular y ayudan mucho, son muy caras, y necesitas constancia, y sobre todo necesitas hacerlo en cuanto el doctor te diga empieza con tus terapias, tienes que tomarlas, porque es el mejor momento para todo el tema de la neuroplasticidad y bueno, empezar a recuperarlo al 100. Si lo dejas pasar, que suele suceder mucho en esto, la recuperación es muy complicada. Sí, lo dejas pasar y pues no porque quieras, ¿no? O sea, difícilmente la gente promedio, bueno, ni siquiera promedio, o sea, gastarte 100,000 pesos en una sola terapia mensual, no creo que sea tan sencillo. Sí, esos suelen ser paquetes mensuales donde te dicen, bueno, 10 o 15 terapias al mes, pero aún así es mucho dinero. Ahora, lo que pasa es que ya vienes también de haber salido del hospital, tener gastos, medicamentos, cubrir ciertos gastos en donde dices, es que no puedo y es que de qué forma me recupero. Entonces, por eso también nace la fundación, porque yo digo, a ver, soy una mujer muy bendecida, porque tuve una red de apoyo, tuve los recursos, tenía un seguro de gastos médicos mayores que me pudiera apoyar como en todos estos gastos que se venían. Pero ¿qué pasa con las personas allá afuera que no tienen una red de apoyo, que no tienen dinero? Que eso es algo bien importante. Hoy por hoy los seguros de gastos médicos
es fundamental. Tristemente vivimos en un país con con un sistema. Con oportunidad. Hoy por hoy, el tema de los seguros de gastos médicos me parece que es fundamental. Es carísimo, nosotros Sí, pagamos el familiar y yo sé que es caro, pero al final del día es una inversión que te ayuda a no perder. Hay familias que pierden la casa, que pierden el patrimonio por sacar adelante una claro. enfermedad. Y creo que este es un muy buen llamado de atención para hacer conciencia y jóvenes hagan cuentas de lo que una chica de 23 años tuvo que pasar y en vez de estarse reventando el dinero en banalidades como el restaurante de moda o el antro más top o la botella más cara, a esa edad creo que ustedes ya deberían de estar viendo cómo Sí, financiarse un seguro de gastos médicos que les ayude a tener un historial y que les ayude a tener cubierta esa parte que a su familia les va a ayudar muchísimo. sí, ¿Sí? Esto es sí, como, sí. entre paréntesis, porque si no hubieras tenido ese seguro, ¿qué hubiera pasado? Pues hubiera tenido que ahorrar bastante dinero para poder cubrir cualquier otro evento. Y ese es otro tema bien importante porque hoy en día yo ya no tengo seguro. Y es algo de lo que los seguros nunca hablan. Y si allá afuera hay una persona escuchándonos que tiene seguro, esto que voy a decir es súper importante porque me pasó y le ha pasado a muchas personas. Yo tenía un seguro en el que viene la cobertura del derrame cerebral y tú en el seguro no eres como esta persona. O sea, tú tienes un CURP, un RFC, tú tienes una identidad y un número que avala que pues Andrea es Andrea. Para el seguro, Andrea es un número de póliza, ¿vale? ¿Qué me pasa? Que yo sabía que tenía que renovar el seguro a partir del siguiente año, pero curiosamente entro a trabajar a una empresa que me dice, te vamos a dar tu póliza de seguro de esta misma aseguradora. Entonces yo dije, pues es la misma, si yo dejo de pagar aquí me dan y es lo mismo, ¿no? Porque pues yo soy Andrea, ellos ya saben lo que me pasó, ellos ya han atendido mi caso y me van a seguir respetando todo en mi nueva póliza. No, error. Si tú dejas de pagar esa póliza, tú bajas de ese sistema y de ahora en adelante ningún otro seguro te va a volver a cubrir eso. Y es lo que me pasó a mí. Hoy en día yo no tengo un seguro de gastos médicos mayores porque ninguna aseguradora me quiere dar un seguro. Fuera del tema del derrame cerebral, obviamente nadie me cubriría otro derrame cerebral ni nada que tenga que ver con el tema neurológico. Pero fuera de eso, no me quieren cubrir absolutamente nada. Es un tema súper delicado. Yo entiendo porque, bueno, al final es el riesgo que vive la aseguradora y tal, pero es una falta de información que igual ahí dentro no lo vi venir. Eso es algo bien importante. Hablando de seguros, el tema de que tú tienes una póliza, no la puedes perder. Y si tuviste ya un Exactamente. incidente, o un accidente, ellos le llaman, no me acuerdo cómo le llaman, Sí, pero sí, sí. evento, un Ajá, evento. Si tuviste un evento, si tú estás forzado a seguir pagando esa póliza porque si no, si tú dejas de pagarla y claro, te quieres volver a asegurar, habrá unas que te digan sí, pero te va a salir solo la contratación 5 veces más caro. 500% más caro que lo que pagabas antes. ¿Por qué? Porque yo como asegurador tengo que asumir el riesgo del evento que tú ya pasaste. Entonces ya muchas, si no es que ya todas, te dicen, no, gracias, esto no es claro. negocio, porque al final del día las aseguradoras son negocio. Entonces, pues sí, hay que poner atención, hay que estar bien informados con el tema de los seguros. Yo hago mucho hincapié porque De la- ¿Repites, Sí, sí, repites esa sí. respuesta, por favor? Sí. En
segundo derrame cerebral. Sí. Vale, súper. Entonces, tuve un segundo derrame cerebral como por octubre, noviembre del año pasado. Fue muy pequeñito. Es muy complejo saber exactamente qué día fue, porque en los estudios solamente alcanzan a ver la hemosiderina, que es como la sangre que queda, el residuo de la sangre ahí un poco seca ya dentro del cerebro. Y estos síntomas fueron totalmente distintos, porque fue mínimo, fue muy chiquitito. Y no fue un intenso dolor de cabeza ni nada de lo que había vivido la primera vez. Entonces también me costó mucho trabajo identificarlo. Pero aprendí a escuchar mucho a mi cuerpo. Entonces de repente sentí una pequeña como desorientación, como cuando dicen se te está reiniciando el sistema, que a veces te pasa hasta en un día normal, estás platicando con alguien y ¡ay! ¿Qué te estaba diciendo? Claro. Algo así, como muy momentáneo que dije, uff, como que no entiendo muy bien qué está pasando. Igual la parte derecha del cuerpo la sentía como que un poco hormigueada, como un poco rara. Yo decía, qué curioso esto. Y de pronto es como si no entendía dónde estaba ni qué estaba haciendo. Yo dije, ay, ¿a qué venía aquí? ¿Que iba a mandar un correo? ¿Qué estaba haciendo? Muy desorientada, pero muy corto. En ese momento le marqué a mi neurólogo y le dije, oye, estoy sintiendo esto, no es normal, está raro, no sé qué es lo que está pasando. Y me dice, bueno, vete a hacer este estudio. Yo, ok, va. A los 4 minutos yo ya estaba como si nada. Mi día normal, ya me acordaba de mis correos, toda mi vida volvió a ser exactamente habitual. Cuando voy a hacerme el estudio, es ahí donde notan esa pequeña línea como de sangre en la misma parte izquierda. Y dice, claro, tuviste otro pequeño derrame cerebral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Un estudio que se llama una angiografía, que es bastante como invasivo, es anestesia general, te ponen un catéter en la ingle que se conectas a la médula, a la aorta, algo así, viaja a través de todo tu cuerpo, ese catéter, hasta llegar al cerebro, inyectan un contraste y eso ilumina prácticamente todo dentro de tu cerebro y te deja ver hasta la arteria y la vena. ¿Por qué? Porque aquí el riesgo era decir, ok, le volvió a pasar, hay algo aquí que no está bien, que le está generando un segundo derrame cerebral, tenemos que entenderlo. Cuando hacen todo ese estudio, que ahí es donde te digo, ya lo viví con el tema del seguro, pues me dolió bastante porque tuve que agarrar bastante dinero de mis ahorros, pedir apoyo ahí en familiares de decir, oye, esto es un estudio carísimo, entonces no tengo seguro, necesito pagarlo yo. Tal cual pasa todo eso y en el estudio se dan cuenta que ya no había nada, todo estaba limpio, no existía un aneurisma, no existía nada dentro de mi cerebro que me lo pudiera haber causado. Y es ahí donde me dice la neuroendovascular, esta ya no era una neuróloga, es neuroendovascular, me dice, mira, tú tuviste una malformación congénita y probablemente haya sido un pedacito de algo que estaba ahí en una venita, algo que te estaba obstruyendo, y en el primer derrame cerebral, pues reventó, pero normalmente estas cositas con las que tú naces, en algunos casos, en el primer derrame cerebral no se autodestruyen, dejan residuos. Esos residuos son los que después te pueden causar otro derrame cerebral. Y ese derrame cerebral te puede suceder un año después o 30 años después o nunca te pasa en tu vida y tú vives con esa malformación el resto de tu vida y todo está muy bien. A mí me volvió a pasar y ya cuando lo vieron dijeron, ahora sí se autodestruyó, ahora sí no hay nada por acá. Bueno, pues dentro de todo... Fue una buena noticia de cierre de año y para empezar con más ganas y con más acción en 2026. Oye, cuéntame, hablando ya de tu persona, ¿quién es Andrea Farril más allá de su corona? Mira, yo digo que soy una mujer en constante desarrollo, constante aprendizaje, porque a pesar de que hoy en día tengo mucha claridad de a qué vine a este mundo, que para mí es muy claro, es ayudar, servir y contribuir a este mundo, dejar como esta huellita, sigo descubriendo el camino por el cual puedo ayudar, porque no solamente se trata de tener una fundación en donde compartas algo o platicar de tu historia de vida, si es que a alguien le funciona escuchar estas travesías y estos retos en los que uno enfrenta y cómo los supera, sino es una constante investigación, es un constante
descubrimiento, porque creo que la Andrea de hoy se sigue creando, se sigue desarrollando y no está cerrada a nada, como para darte una etiqueta muy concreta de quién soy hoy, sino es una exploradora, intensa, soy bastante intensa también. Cuéntame, ¿qué te sostiene emocionalmente en estos días? Estar viva. Creo que no necesito un motivo para sostenerme emocionalmente. Yo creo que el simple hecho de poder despertarme, abrir los ojos y decir, Dios mío, gracias, un día más. Tengo salud, tengo un techo, tengo una cama, tengo comida en mi refrigerador, aunque a veces no me da tiempo porque trabajo mucho, entonces hoy no voy a desayunar, pero tengo tantas cosas que agradecer que eso me sostiene. ¿Qué cosas valoras hoy que antes no valorabas, que dabas así como por sentado, ¿no? O sea, sí, cosas tan banales y tan sencillas. Por ejemplo, la primera vez que pude ver un atardecer en Acapulco y dar el nombre de los colores que iluminan el atardecer fue uno de los logros más grandes que tuve en todo mi proceso de rehabilitación. Y hoy en día lo valoro tanto. El ver y decir, wow, esto es un color naranja, amarillo, rosa, esto ilumina el cielo. Y saber cuáles son esos colores. Detalles tan sencillos como, por ejemplo, tomar mi taza de café en las mañanas. Porque claro, después del derrame cerebral lo tuve que dejar durante muchos meses y decir, qué buen sabor. ¿Hay algo que has dejado de hacer a partir de tu derrame cerebral? ¿Que te prohibieran? 20 segundos, listo, es el cámara. Sí, corté. Qué bueno que me Buenísimo. dice. Para tema de optimización de negocio, todo lo que tiene que ver con proyectos digitales, tecnología, automatización. Sí. Te lo voy a preguntar. Tú me Sí. dices. Está mal, esto nada más ayúdame tantito con Sí. tu cabello. A ver. ¿Ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Y si sientes que se te cae de este lado, con que nada más lo apachurres tantito para que no Ah, te va. Buenísimo, sí, sí. Y cuando ustedes quieran estamos listos. ¿Ya? Sí. Y tu mano, no, recuerda, no tan... porque me va a atrás. Ah, ok. Entonces, cuando tú me digas. Cuando guste. Ya las dos cámaras están corriendo. Ah, ok. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Era la de... esto va a salir en los bloopers, me encanta. Sí. Era la de algo que cambié hoy, que antes hacía y dejé de hacer. No, es lo que te decía, que te pregunté, ¿qué cosas dabas por sentado? O sea, ¿qué cosas valoras hoy que antes dabas por sentado? El atardecer y todo esto. Y después vino otra pregunta que era que si hay algo que yo hacía antes que hoy en día haya dejado de hacer, ¿no? Algo así. Claro, sí. O sea, de todas las cosas que hacías en tu vida cotidiana anteriormente, ¿hay algo que ya te restringieron por el tema de tu derrame o que tú hayas tomado la decisión de decir, no, yo esto no lo vuelvo a hacer? A saber cómo lidiar con el estrés. Hay momentos en donde demasiado estrés, demasiadas cosas están pasando al mismo tiempo y lo primero que hago, sin duda alguna, es cerrar la laptop, dejar todo a un lado y salirme a caminar. Ir a un parque, tomarme un té, ir por un helado, simplemente alejarme de todo. ¿Por qué? Porque el mundo no se va a caer si cierras esa computadora y no respondes esos correos, pero tu vida sí se puede caer si te presionas tanto y te estresas tanto con un trabajo. Entonces, esa es la principal. Y la otra, bueno, que me recomendó el neurólogo es no meterme a clases de box o no meterme a sparrings en donde me puedan dar como en la cabeza un buen golpe y me pueda causar otro derrame. Esas son las únicas. Que esa segunda parte estaba medio obvia, ¿no? Prefiero no meterme. Sí, es que yo hacía box. Hacía box, hacía surf, todavía hago surf, de que tenis, me encanta el deporte. Entonces cuando le dije, ¿puedo volver a hacer box? Me dijo, no hay forma. O si quieres que te peguen, pero del otro lado de la cabeza, no de este. Ahora dime algo. Yo sé que tú eres muy fanática del tenis. Dime rápidamente, ¿quién es tu tenista favorito? Ay, muchos me van a matar con esta respuesta.
Pero, a ver, ahorita en este momento me encanta Sinner. Aunque yo sé que todo el mundo está por encima de Alcaraz y Alcaraz es top y lo máximo y ha roto, me encanta Sinner. Me encanta cómo juega Sinner, me encanta cómo es él, me encanta como su historia de vida también. Sí. La historia de vida que tiene Sinner es algo de mucha superación, de muchísimo enfoque y de lucharle y de darle para lograrlo. Oye, y de todos los tiempos, Yo siempre fui team Federer. wow. Sí. Y yo sé que hay otro conflicto ahí porque todos dirían Nadal, Djokovic, no, ¿qué tal? No, siempre he sido team Federer. Creo que la gente que aprecia el tenis en su parte más técnica y purista, todos, estoy casi seguro que todos le van a Federer por un tema técnico, más que porque si ganó más o menos o si es Claro. el último o el primero. Es que tenía una naturalidad importante, ¿no? Claro, total. Y también siento que ese tipo de cosas ya también se vuelven una herencia. A mi papá le encantaba Federer y a mí mi papá desde chiquita me metió en todo el tema del tenis, clases, a entrar y tal. Entonces también es algo que yo heredé y dije, claro, Federer. Y eso no va a cambiar. ¿De qué vive hoy Andrea? Después de todo esto, ¿qué haces en tu vida cotidiana para Sí, sobrevivir? esa es una gran pregunta. Me la suelen hacer mucho porque por una parte ves mi Instagram y dices como, ok, Andrea, como que viaja mucho, le encanta hacer esto, tiene una fundación, pero por otra parte de pronto puedes ver por ahí historias o contenido del Training Lab, que es un lugar que apenas abrí en Acapulco y seguirá creciendo por ahí de entrenamiento funcional. Pero tú ves mi LinkedIn y yo tengo un histórico totalmente distinto. Empecé en negocios internacionales, luego me especialicé en temas de finanzas tecnológicas, que es un tema muy rimbombante, una palabra así muy... las fintechs, pero bueno, hoy en día ya están en todo el mercado. Okay. Todo lo vemos alrededor. Y después me empecé a especializar en todo el tema de análisis de datos, transformación digital, innovación, inteligencia artificial. Ya he hecho por ahí más de 8 o 9 distintos diplomados, especialidades donde me he metido y de uno me lleva a otro y de otro me lleva a otro, como estar en constante aprendizaje de qué es lo que se mueve alrededor. Y hoy en día me dedico a eso. Hoy en día estoy muy dentro de la industria fintech y también de lado estoy asesorando a distintas empresas que están lidiando con la transformación digital, porque eso es algo que está sucediendo hoy en día. Entonces tengo empresas que han sido súper antiguas y llevan 20 años funcionando de esa forma con procesos tradicionales, con muchos temas manuales y de pronto dices, oye, es momento de cambiar esto. ¿Por qué? Porque ya hay una forma de optimizar procesos. Esto no implica que tengas que correr a toda tu gente y ahora todos van a ser robots en tu empresa, sino que simplemente los puestos se transforman y ya no necesitas a alguien que esté haciendo lo mismo todos los días o mandando un correo o haciendo un Excel o rellenando un dato, sino que tienes un sistema que lo hace por ti y esas personas tienen que evolucionar a un perfil más estratégico, a un perfil más de innovación, a un perfil que ahora no solamente se trata de mantener el día a día y la operación apagando los fuegos, sino viendo más allá, alrededor en el mercado. ¿Qué hay allá afuera? ¿Qué es tendencia? ¿Qué cosas vienen? En cada área dentro de una empresa, en cada departamento, siempre hay algo nuevo que se está innovando y que está cambiando. Y eso debería de cambiar y va a cambiar, ya es una realidad. Entonces me tocan estas empresas que son de pronto súper tradicionales, súper antiguas y no saben cómo darle la vuelta porque también tocas muchos puntos de cultura organizacional, de personas que son delicados, o empresas nuevas que dicen, oye, quiero lanzar algo, no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, muy vibe startupero y yo me considero un perfil muy generalista, es decir, te conozco un poquito de todas las áreas, pero no soy ni especialista en finanzas, ni especialista en producto, ni especialista en tecnología, pero conozco muchas aristas de una empresa. Me ha tocado hacer la fundación, me ha tocado emprender otro y me ha tocado también estar en la industria fintech, que se mueve por lo ágil, lo rápido. El famoso mínimo producto viable, que yo lo he cambiado y lo he escuchado y lo he adaptado, que es ahora el mínimo producto vendible.
Es decir, no necesitas una inversión multimillonaria para poner a prueba tu startup o para poner a prueba tu producto o el negocio que tienes en mente. Y tampoco necesitas desarrollar algo durante 3 años para después sacarlo y probarlo. ¿Por qué? El día que hoy tenemos en nuestra vida cambia a una velocidad infinita. Entonces, agarra lo mínimo que necesites para poder validar que tu producto funciona en el mercado, es vendible, empieza a generar ingresos, crece el producto y también agregas funcionalidades, pero no es al revés. Entonces, esta otra parte de mí, esta otra versión de mí, se dedica a dar ese apoyo a distintas empresas y también tener esta base, bueno, en la industria fintech, que es donde estoy la mayor parte de mi tiempo. Pero esas horas extras también lo hago acá. Me parece algo muy divertido y me encanta escuchar como distintos retos que tienen distintas industrias. ¿Cómo te gustaría ser recordada? ¿Como una reina de belleza o como una mujer que transformó el dolor en una historia de éxito? Obviamente me gusta más la segunda, porque siento que decir soy reina de belleza es encapsularme en un título. Y me ha pasado mucho, ¿no? Es como la forma de expresar hoy en día quién es Andrea, si tuviéramos que ponerlo como hacia otra perspectiva, es como, ok, es reina de belleza, tiene esta fundación, tiene esto, pero creo que ponerle un título limita todo lo que puedes llegar a ser. Porque hoy en día sí veo que soy una persona, una mujer que dice cualquier punto de quiebre, cualquier dolor, cualquier reto, cualquier caída, yo no sé cómo yo le voy a hacer, pero yo eso lo voy a agarrar, lo voy a aprender, lo voy a entender y voy a buscarle una solución. Y una vez que tenga esa solución, la voy a compartir con el resto de las personas, en fundación, en empresa o en lo que me dé la vida. ¿Cuál es tu mayor acto de belleza hoy? ¿A qué le inviertes tiempo hoy que ya tienes esta experiencia, que ya para ti no está peleado, pero entiendo que ya no es la base de tu pirámide? Me sigo cuidando mucho, que sí, bueno, que si el skincare routine, hago mucho ejercicio, intento comer saludable, y digo intento porque también me encantan las hamburguesas, la pizza, la pasta, y a quien no le gusta comer de muchas de las pocas cosas que existen. Pero yo creo que el mayor acto de belleza, y algo que también he estado intentando trabajar más seguido, es la parte interna, la parte de las meditaciones, el encontrar esos momentos de paz, el escucharte, porque a veces en el día a día vivimos con tanto ruido que perdemos como ese sentido de audición, pero interna, ese sentido auditivo, pero hacia ti. Y creo que eso es algo en lo que quiero seguir trabajando muchísimo, escucharme más, sentirme más, estar más presente, más allá de hacer tantos planes a futuro. ¿Cómo vives el futuro hoy? ¿Cómo lo ves hoy? ¿Cómo planeas? Hoy en día mi plan, sí, como de que yo digo, viene todo esto. Es como... mira, es como ubicas lo que es un esquema rizomático. No, un esquema rizomático es la raíz del árbol. Okay. Y toda esa raíz se conecta por abajo con todo el resto de los árboles para avisar de ciertas cosas. Claro. Es un esquema como muy mixto, así como si fueras como muchos cables, todos entrelazados. Así es como hoy en día planeo mi futuro. Tengo muchas ideas. Ahora, después que llegan toda esa cantidad de ideas de mejora en las cosas que ya opero hoy en día, en la fundación, en el proyecto, en esto, todo eso se aterriza, se baja, y lo más importante, más allá de decir qué eliges, es qué quitas. Entonces viene la depuración, y eso es donde se pone divertido, porque tienes que decirle a muchas cosas que no. Y es tan complejo, porque creo que realmente somos creadores, no somos víctimas de nuestro destino y de nuestra vida, somos creadores. Cuando te das cuenta de todo el universo de posibilidades que tienes enfrente de ti, se vuelve muy difícil seleccionar cosas y decir esto no, o esto no ahorita. No significa que nunca lo vas a hacer, pero entender muy bien dónde es que poniendo el esfuerzo te va a dar el mejor resultado de lo que esperas en un periodo de tiempo. Y así es como normalmente voy estructurando el camino, porque si no, se vuelve un caos. Quisiera hacerte 2 preguntas más. La
la primera de estas dos es cómo una persona que tiene un físico y una cultura de la belleza muy, muy arraigada y por otro lado tiene negocios y además atiende una fundación, divide su día para que te dé tiempo de hacer todo eso. Mira, creo que también es más profundo que dividir el día, porque para mí es sencillo de cierta forma decir, ok, esto es prioridad, y hoy en día mi prioridad pues es la fundación y la fintech, en donde estoy trabajando mayor parte de mi tiempo. Después de esto vienen los proyectos alternos, y bueno, fuera de eso viene el tema de la asesoría, ¿no? Entonces tengo una estructura muy clara de que lo más prioritario es lo que va a abarcar el mayor porcentaje de mi agenda. Ahora, muy importante, en quiénes confías y quién es tu equipo, quién trabaja contigo. Y no por un tema de, bueno, es mi trabajador, yo soy su jefe. No, en un tema de quién cree en tu proyecto, quién tiene esa misma entrega en tu propósito de vida y está dispuesto a darlo todo contigo de la mano. Esa es la mayor, como la mayor parte del éxito del camino que he tenido, tanto en la fundación como en los otros proyectos. Elegir un muy buen socio es mejor que elegir un buen negocio o tener una buena idea de negocio. La persona que me ayuda en la fundación es también parte de mi familia y es una niña que cree más que yo en ese proyecto. Está muy metida en eso y orquesta y organiza todo de una manera espectacular. Entonces también en la fintech hay más personas con las que trabajamos mano a mano y sacamos las cosas adelante. Es la gente en la que confías alrededor de ti, las que te ayudan mucho a estructurar esa agenda y a que funcione sobre todo. Por último, dime, si tu vida fuera una pasarela, ¿en qué etapa del desfile estarías ahora? Es que mi pasarela, y fíjate que qué curiosa pregunta, porque no sé si hoy en día existe una pasarela simultánea en un mundo en donde imaginemos que por una parte se están vistiendo para salir a caminar en un escenario, ¿no? Ese es el escenario de la fundación y ahí va la gente cambiándose. Pero en el otro lado ya tengo un desfile como que cerrando, que es la parte de los otros proyectos. Entonces, para mí la fase de la pasarela es como si todo estuviera pasando al mismo momento, al lado del otro, al lado, sin quitarle como el mérito a cada fase de estas pasarelas, pero todas están sucediendo al mismo momento. Así es como lo viviría. Pues bueno, Andrea, gracias por atendernos, gracias a Design Hunter, a esta casa tan padre que la van a ver ahorita en el Behind the Scenes, que la verdad está increíble. A mi amigo David Solís, gracias por ayudarnos a estar aquí en tu casa. Y pues, Andrea, muchas gracias a ti. No, hombre, gracias, Arturo. Me encantó platicar contigo, platicar con todos ustedes también que nos están escuchando por allá. Y nada, esperemos que sea la primera de muchas más conversaciones profundas que tendremos. Quiero hacerte una última ya. Dime, tú échale. Tú puedes, olvidé decirte. ¿Sí? Hablabas de casarte y tener hijos, que mucha gente ya no se lo plantea. Uh-huh. Perdón. Ay, hay agüita, ¿eh? Sí, perdóname. Yo también he estado tomando porque esto como que te... Uh-huh. De repente me entra como... Amanecí así, ¿eh? Andrea, dime una cosa. Sí. ¿Te planteas casarte, tener hijos o la condición que esta condición de tu derrame cerebral te lo permite o ya no te lo permite o es algo personal? Cuéntame. Sí, claro que me planteo casarme, tener hijos en el momento que encuentre un buen compañero de vida, una buena pareja. Si lo veo, no sé en qué momento del tiempo lo veo, no a corto plazo obviamente, pero en algún momento claro que me encantaría. Y por el otro tema de si puedo o no puedo, en algún momento era un no, porque no tenían tanto contexto de qué causaba el derrame cerebral y si todavía seguía ahí o podía volver a suceder. Ahora, con esta angiografía que me hice en el año pasado, bueno, diciembre, hace unos mesecitos, ya es otro panorama. Entonces ya no hay riesgo, el riesgo es como el de cualquier otra persona y no es un impedimento. Ahora, el reto
es encontrar un buen compañero de vida, porque hoy en día eso que también es otro tema que dejaremos para otra conversación mucho más profunda, pero es un reto encontrar a alguien que esté ahí en las buenas, en las malas, en las peores y en las mejores. Eso yo lo he platicado con mucha gente fuera de cámara y en entrevistas, y tristemente siento que nuestra sociedad se ha dividido, nuestros valores se han desmoronado, y entonces hoy valoramos otro tipo de cosas, de situaciones, Claro. de lifestyle inclusive, Claro. por encima pues, de la pareja, de la familia. O sea, la vemos como algo que ya no es tan importante en la vida de cada quien. No sé si eso esté bien o mal, ¿eh? Yo no estoy juzgando, no me corresponde a mí hacerlo. A mí en lo personal sí me gusta la vida en familia y en pareja, pero quiero pensar que tú también vas por ese camino. Sí, me encantaría llegar a ese camino de una forma natural, sin tener que forzar nada. Lo cierto es que hoy en día es más difícil para las mujeres encontrar a una buena pareja. ¿Por qué? Porque antes era como que busco a alguien que me dé seguridad, alguien que me dé estabilidad, alguien que me dé pues un sustento económico, ¿no? Que me haga sentir segura de que voy a estar bien. Hoy en día la mujer empoderada y la mujer del siglo XXI está teniendo esa seguridad por sí misma. Entonces, lo que busca en un hombre ya no tiene que ver con un tema de seguridad económica o un respaldo o alguien que la proteja, sino tienen que ver con temas más profundos, como un buen compañero de vida, de cuáles son sus propósitos, sus metas, cuáles son sus valores, realmente me llevo bien con esta persona o me cae súper mal, realmente siento esta química, siento esta pasión, siento que podemos ir juntos de la mano caminando hacia nuestras metas y objetivos de vida a largo plazo, porque al final uno tiene que tomar decisiones de, ok, esta es mi relación, pero llega un punto en el que uno decide si continúa en un proyecto o se va más hacia el tema familiar, que no están peleados, pero claro que son momentos de decisión. Entonces, el criterio de elección de la mujer hoy en día ha cambiado y yo creo que al hombre le hace falta cambiar todavía. Bueno, no, en general, a todos nos hace falta adaptarnos a este nuevo esquema, entenderlo mejor, entendernos mejor también, pero creo que ya va más allá de un tema de seguridad económica. Sí, ya. Eso yo creo que ya hace muchos años que quedó atrás. Creo que este tema da para muchísimo tiempo. Sí. La verdad es que no acabaríamos nunca. Pero para cerrar, Andrea, pues te agradezco. No se nos vayan porque vamos a hacer unas fotos padrísimas, Sí, que vamos a aprovechar la casa. Y pues bueno, gracias por todo, Andrea. Gracias, gracias.